Hola a todos. Vengo a hacer un pequeño resumen a través de un PowerPoint de un libro que acabo de leer del filósofo Byung-Chul Han, un filósofo de Corea del Sur que tiene varios libros cortitos que tratan sobre todo de actualidad. En concreto, este libro, que se titula Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia, lo escribió hace 2 años a raíz en parte por la pandemia. Y creo que, pues que sigue estando muy vigente, evidentemente, solamente han pasado 2 años. Y en concreto me he sentido muy atraída a leerlo ahora porque el libro, entre otras cosas, habla de la conspiración, de los bulos y de las falsas noticias, ¿no? Que es algo que yo creo que cada vez hay más y que se está viendo sobre todo, y a mí es donde más me preocupa, con el cambio climático. Entonces, entre otras cosas, pero sobre todo por eso, me parecía muy importante resumir lo que él expresa en este libro. Intento ser objetiva, mm, pocas cosas voy a decir que sean ideas mías, pero claro, siempre va a entrar la subjetividad y igual hay cosas que yo he comprendido de una manera y que no son las que Byung-Chul Han tenía en mente, ¿no? Puedo entenderlas de una manera más personal. Entonces, siempre lo mejor es que cada uno lo investigue o lea el libro, pero bueno, es una manera que creo que es interesante para acercar el libro, porque, bueno, pues porque es un tema que es importante. Y no todo el mundo ahora pues, tiene tiempo para leer, o no tiene interés, o no le gusta directamente, ¿no? Mi idea era hacer un vídeo corto. Eh, Ayer hice una prueba y no, salió corto porque el tema es denso. Intentaré igualmente acortarlo, pero lo más probable es que salga otro vídeo largo. Yo creo que el tema es lo suficientemente importante como para que el vídeo sea extenso. Estamos muy mal acostumbrados, entre otras cosas lo menciona en este libro, a la información rápida, a dedicarle poco tiempo a la reflexión y justamente eso es lo que está produciendo las falsas noticias. Que no tenemos, estamos perdiendo la capacidad reflexiva que requiere tiempo. No tenemos tiempo para nada. En fin, así que bueno, vamos a empezar. A ver, compartir pantalla que yo aquí, donde me veis, no soy para nada eh, muy hábil con con la tecnología. Se supone que es de mi generación, pero yo no sé aún manejarlo. Importante también, esto intentaré hablar alto y claro para que se me oiga y se me entienda bien. A ver, vale, ya está, ¿no? Sí, ah, yo creo que está bien. Esto que estoy ocupando, voy a hacerlo un pelín más grande, ¿no? Para que se me vea un poco mejor. Vale. Repito que es un resumen del libro. O sea, no es mi opinión, estoy simplemente desglosando y resumiendo un poco la información del libro. Vale, a ver, Infocracia es el título porque Byung-Chul Han sostiene que ya no estamos en una democracia, sino que estamos en una infocracia, donde domina la información, donde el que tiene poder es el que tiene la información. De ahí el riesgo de las falsas noticias, ¿no? Que se están utilizando para los intereses de los que quieren llegar al poder. Haré mención, aparte del cambio climático, aprovechando también el tema de actualidad de Trump, ¿no? Entre otros mentirosos que gustan y que la gente les cree y que llegan al poder, ¿no? Vale, vamos ahí. Espera, ¿me pasa algo? Sí. El régimen de la información. Bueno, esto brevemente, simplemente es un análisis mm, histórico entre los diferentes regímenes en los que hemos vivido, ¿no? Y cuáles son las herramientas de poder que ha habido en cada uno. Actualmente estaríamos en el régimen de la información, donde el poder
viene de los datos, ¿no? De la digitalización. La digitalización de la sociedad tiene la herramienta de poder que antes no había, que es la capacidad de vigilar a las personas, de controlar nuestros movimientos, nuestros pensamientos. A través de este control puede predecir un poco cuáles van a ser las diferentes actitudes de la sociedad y en base a ello manipularnos y derivarnos a diferentes eh, movimientos políticos o ideas que interesan más al poder, ¿no? En vez de a la realidad, ¿vale? O sea, ya no estamos en un régimen de la disciplina, que sería más en la industrialización, porque se nos desgastaba físicamente, ni en un régimen soberano, como podría ser los reinados, ¿no? Donde pues, había sobre todo mucho teatro, mucho espectáculo, se utilizaba sobre todo la herramienta del castigo para dominar. Es que ahora la herramienta de dominar, de dominio a la sociedad, es la información, en concreto la falsa información, ¿no? Bueno, todo esto es lo que va a ir desglosando poco a poco Byung-Chul Han. Vale, claro, hay distintos puntos importantes a entender que dominan la infocracia. Por un lado, la diferencia entre transmitir información a través de argumentos, que sería utilizando un lenguaje racional, complejo, extenso en el tiempo, y la manera en la que ahora transmitimos la información, que es rápida y que más que por un lenguaje racional y complejo está dominado por una capacidad de hacer performance, de hacer un espectáculo y de publicitar esa información. O sea, la información ya no llega porque tenga unos argumentos sólidos, sino que cala en la gente porque hay un espectáculo detrás, ¿no? Una publicidad en esa información. Además de que la información de ahora está propagada por la performance, hay unos argumentos detrás, vivimos también un momento de infodemia, en el cual hay una difusión viral de la información. Tenemos muchísimos datos, muchísima información constantemente y que es que nos desgasta mentalmente, ¿no? Es uno de los motivos por los cuales ya no tenemos esa capacidad de raciocinio. Eh, entonces, tenemos la performance como la manera de llevar la información a la gente, una infodemia, es decir, un exceso de información. Y otra cosa muy importante, ¿no? Que es lo que a mí más me interesaba de este libro, que hay noticias falsas, hay información falsa, que cala en la gente por esta capacidad de espectáculo y por esta capacidad de avalancharnos, o sea, con una noticia y con otra, para no permitirnos reflexionar y decir, ¿esto que me acaban de decir es real o no? No nos deja en el tiempo, ¿no? Pero además de eso, Byung-Chul Han, y esto también me parece muy importante, las fake news llegan a la gente, sobre todo porque utilizan los afectos, utilizan nuestras emociones para llegar a nosotros. No tanto por el raciocinio, sino que van a ir a temas que nos van a doler, que nos van a despertar, pues es una reacción emocional, ¿no? Y en ese sentido son oportunistas, porque saben qué es lo que tienen que decir, en qué momento y cómo, para que la reacción emocional supere a la razón y ya directamente digamos, no, esto es verdad, porque lo has sentido de una manera visceral, ¿no? Y no tengas ese proceso discursivo. Y bueno, voy a decir lo otro y luego pondré los dos ejemplos que me vinieron a mí a la mente con esto de las fake news. Además de esa parte de utilizar los afectos para calar en la gente, las noticias falsas, sobre todo, manipulan a través de las imágenes. O sea, una imagen siempre va a tener mucho más peso que un discurso bien razonado, ¿no? Va a llegar mucho antes en el cerebro, en el inconsciente, que un discurso. Entonces, eso también lo utilizan a su favor, las falsas imágenes. Ya no solo con la inteligencia artificial, sino imágenes pues, que están calculadas. Entonces, aquí a mí me vinieron dos ejemplos. Por un lado, el caso del intento de asesinato de Trump, que no, con esto no quiero decir que sea una falsa noticia y que no fuera real, no me voy a meter en esto. Realmente en su momento cuando ocurrió, como luego al día siguiente había otra noticia, pues se perdió allí y casi nadie lo ha investigado, yo al menos tampoco lo volví a reflexionar.
pero sí que recuerdo la imagen de Trump, ¿no? Con el puño, con la bandera detrás, con la sangre. Esa imagen yo creo que tuvo una fuerza tremenda, sobre todo para los votantes de Estados Unidos, ¿no? O sea, sale totalmente como un héroe. O sea, da igual si eso era real, si no, qué motivos había, incluso lo que propone Trump, es que esa imagen, la imagen que transmite Trump, tiene mucho más poder y va a calar mucho más. Y es mucho más fácil que así las mentiras, pues, sigan allí sin que nadie, bueno, pues las estudie, ¿no? Y se crea todo lo que dice Trump. Además de eso, pensé también en el ejemplo de Ruben Gisbert, igual es, bueno, probablemente sea menos conocido, pero durante la Dana, que fue como voluntario, y, y salieron, bueno, en principio fue como voluntario, y salieron unas imágenes de que antes de que él se grabara y explicara lo que estaba pasando y dijera sus bulos, eh, se manchó las rodillas adrede para que la imagen que iba a transmitir a través de la cámara, para que la información que iba a transmitir estuviera mucho más reforzada a través eh, de esa falsa realidad de que él estaba allí pues, metido en el lodo, ¿no? Digamos. Y bueno, así podría haber un montón de casos de falsas noticias donde las imágenes, sobre todo, pues tienen mucho más peso y donde se busca llegar a las emociones de las personas para que haya una reacción emocional y menos raciocinio. ¿Qué más domina la infocracia? Pues la psicometría y psicografía, cosa que yo, es decir, que, bueno, conocía, pero no hasta el punto que explica bien Schulhan, ¿no? Cómo el algoritmo, la inteligencia artificial, las diferentes redes sociales como Meta tienen una cantidad de datos tremenda que analizan pues, de una manera bastante eh, profunda y estudiada sobre nuestra personalidad y nuestra psicología, para a través de esos datos forjar la psicopolítica. Es decir, saben más o menos, pues a grandes rasgos, cómo está la sociedad, cómo están los individuos a través de esos datos digitales y pueden, de alguna manera, pronosticar y manipular la sociedad, la realidad, la política y muchas cosas. Es muy distópico y todo esto parecía como algo que salía solo en las películas, pero es que es la realidad. Y es una realidad que está creciendo además pues muy rápido porque la tecnología está avanzando muchísimo, ¿no? Entonces, en la infocracia, para terminar, tenemos por un lado la información y por otro lado los relatos. En la infocracia domina los datos, domina la información y cada vez pues tenemos una mayor carencia de los relatos donde entraría la verdad. Los datos tienen unas características pues temporales, es simplemente un hecho, al día siguiente ese dato pues será sustituido por otro y tienen una estructura rizomática, sin centro ni cohesión, o sea, es como un mar de datos, porque no hay un relato de verdad que encuentre la unión y cohesión entre los diferentes datos que sean reales y formen un tejido estable temporalmente. O sea, puede sonar un poco abstracto, pero no hay otra manera de decirlo bien, tal como lo explica Vinci Luján, lo explica así. Y es que esa es la diferencia. Los datos es un mar difuso, entonces ahí es muy fácil que entren datos falsos. El relato, que es lo que requiere tiempo, es la búsqueda de la verdad, buscar qué datos son reales y cuáles no. Y a partir de esa búsqueda, de ese relato, podemos formar una estructura con cohesión, que va a tener una estabilidad temporal, porque no es un hecho de lo que pasó este día, sino decir, ¿por qué ocurrió esto? Que había tal interés. Y ese interés probablemente va a durar a lo largo de ciertos años o bueno, eso no se sabe, pero por ejemplo, pues Trump tenía la intención de mentir, por ejemplo, con el caso de que se comían los gatos, eh, pues un poco para manipular y que la gente tuviera miedo al inmigrante. Y bueno, eso es un relato de verdad, no solamente es el dato. Vale, ¿qué más podemos decir de esto? Bueno, el relato también tiene que ver con una experiencia, con contrastar, con el conocimiento, con los hechos y con generar una unión. La inteligencia estaría más relacionada con los datos, donde hablaríamos de una respuesta
a corto plazo y los relatos, la verdad, tendrían una relación mucho más fuerte con la racionalidad, con la reflexión con extensión temporal. Bueno, aquí no sé si yo misma estoy tapando la frase con la pantalla, la voy a mover por si acaso. Esto es una cita textual de Byung-Chul Han que me parece muy interesante. Dice, la información corre más que la verdad y no puede ser alcanzada por esto. El intento de combatir la infodemia con la verdad está, pues, condenado al fracaso. Es resistente a la verdad. Así es la guerra de la información a través de la desinformación y la performance. Es un poco lo que hemos dicho. Los datos van siempre mucho más rápido que la verdad. Cuando tú estás empezando a analizar si lo que ha ocurrido es verdad o no, al día siguiente hay otra noticia que va a acaparar todos los medios, va a borrar la noticia del día anterior y todo ese tiempo que necesitábamos para reflexionar sobre qué es lo que había ocurrido no va a existir. Por eso la información corre más que la verdad y la verdad no alcanza la información. Y bueno, pues aquí he puesto la imagen de lo que he dicho antes de Trump. Es que de verdad a mí me impactó muchísimo esta imagen. Dije, pero es que es de héroe, ¿no? Y a mí, evidentemente, no me cae bien Trump, esto es mi opinión subjetiva. Pero esta imagen, si no lo conociera, pues quizás me podría transmitir algo de interés, ¿no? Hacia su persona. Bueno, a ver, hago un pequeño inciso. Esto evidentemente toca temas muy delicados. Y bueno, voy a intentar decirlo de una manera siempre pues, un poco objetiva o suave, pero sé que bueno, es que va a generar una reacción emocional, evidentemente. Eso no lo puedo evitar, da igual como lo diga, que va a afectar. Espera, un poco. Ah, me pasa. Sí, exacto. Vale. ¿Qué pasa en la infocracia? En la infocracia tenemos el fin de la acción comunicativa. Ahora lo que predomina no es la comunicación, sino el autoadoctrinamiento y la autopropaganda. El discurso se vincula a la identidad y se siente amenazado. Yo diría aquí como ejemplos también mío, cuando tú miras a algún youtuber que tiene muy claro unas ideas, que no sean verdad, la manera en que lo dice nunca es de una manera del todo racional, sino que sobre todo tiene una carga emocional, tiene una carga de publicidad y de adoctrinamiento. Y es que eso, de nuevo, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque estos discursos, lo que dice Byung-Chul Han, los vinculan con ellos mismos, con su identidad, con cómo son, con cómo viven. Entonces, a la mínima que alguien les pone en duda esas creencias, ese discurso, se sienten amenazados y es que se ve. Hay una violencia tremenda a la discrepancia, ¿no? Cuando alguien no está de acuerdo con lo que dice. A diferencia de este autoadoctrinamiento y autopropaganda, que es lo que predomina, no solo en youtubers, sino en políticos, sobre todo en políticos de la ultraderecha, en fin, mentirosos y charlatanes, eh, a diferencia de este discurso autopropagandístico, estaría el discurso racional, que es lo que cada vez nos falta. Y por supuesto es un riesgo de todos, porque todos vivimos en la infocracia. Yo me incluyo en tener que hacer un esfuerzo siempre en ir al discurso racional y no a esta información mucho más atractiva, quizás, ¿no? Los discursos racionales tienen unas características que no tiene eh, el autoadoctrinamiento, que serían la capacidad de escuchar al otro, la capacidad de cuestionarnos a nosotros mismos, nuestro propio discurso, la capacidad de reconocer nuestros errores, de empatizar con el que tiene una opinión diferente y de salir del filtro burbuja, de reconocer que todos estamos en un pequeño filtro, entre otras cosas, provocado por el algoritmo, donde vamos a ver, leer información que a nosotros nos interesa. Y hay que hacer un esfuerzo, al menos con el primer paso, de reconocer que vivimos en ese filtro burbuja, que nuestro discurso está imbuido en esa
información que a nosotros nos interesa o con la que nos sentimos más afines. Esa es la manera de empatizar con el otro y decir, vale, bueno, a ver en qué otra burbuja vive esta persona, ¿no? Porque siempre va a haber algo de verdad en todos los discursos. Pero claro, la verdad se encuentra con la razón, no con el afecto. Bueno, esto es otra cosa muy importante que menciona Byung-Chul Han. ¿Por qué caemos en estas falsas noticias? Además del afecto que ha mencionado antes. Él considera que hay dos cosas que todos tenemos ahora mismo en carencia y que necesitamos con bastante fuerza, relacionadas con lo sagrado. Y menciona así lo sagrado. A mí esto me ha parecido quizás lo más importante. Eso que estamos buscando sagrado es la identidad y la tribu. Y lo estamos buscando en las redes. Cada vez hay menos autenticidad. Estos son temas que se podrían estudiar mucho más, eso pienso yo, pero lo voy a decir como lo dice él, lo voy a decir brevemente. Necesitamos autenticidad, sentirnos auténticos y necesitamos sentir que formamos parte de un grupo, la pertenencia y la adhesión a un grupo. Eso a todos nos falta y es un camino difícil. Y estos bulos, estas noticias falsas, estos influencers o políticos, eso me da igual, te van a hacer sentir, y aquí yo pensé en una secta, recogido, abrigado, que estás en un espacio seguro, donde puedes forjar tu identidad, donde formas parte de un grupo que te apoya además de una manera un poco visceral, o sea, como que tú eres de mi grupo, ya solamente por eso te voy a apoyar. Y bueno, pues me parecen dos características muy importantes a tener en cuenta de por qué caemos en estas falsas noticias, porque se acaba la acción comunicativa, porque tenemos un impulso muy fuerte de esta búsqueda de lo sagrado, que hace que la razón otra vez pierda un poco su fuerza. Entonces, ¿a qué deriva el fin de la acción comunicativa en esta infocracia? Bueno, palabras también textuales de Byung-Chul Han, deriva en una dictadura tribalista de opinión e identidad sin racionalidad comunicativa. Entre otras cosas, esta carencia de lo sagrado pues está llevando a una dictadura, tal como dice aquí, tribalista de opinión e identidad sin racionalidad comunicativa. Hay mucha información en todo lo que estoy diciendo. Vale. Hemos perdido pues una racionalidad discursiva que tiene un proceso mental y estamos dentro de la infocracia de nuevo en una racionalidad digital de datos. Entre otras cosas, la información a procesar que tenemos a diario es muchísimo mayor a la capacidad que tiene nuestro cerebro humano de procesar información. Y eso ya genera una saturación y lo que ya he dicho antes, una incapacidad de raciocinio. Solamente existe la racionalidad digital, sin discurso. No pensamos. Vale. ¿Qué ocurre con la racionalidad digital? Bueno, pues los dataístas, que serían un grupo de pensadores, pueden ser filósofos políticos, eso da igual el gremio, pero tienen una idea, bueno, dos ideas, sobre cómo es la sociedad, cómo funciona, y la utilizan a su favor a través de los datos. Consideran que la sociedad es un sistema predecible, que a través de la Big Data y la inteligencia artificial, de todos los datos que tienen de nosotros, pueden predecir nuestros movimientos y, a través de eso, manipular a la sociedad e incluso generar nuevas realidades, derivar en la política que a ellos les interesa o a las verdades que ellos quieren que tengamos. Es muy chungo, sinceramente. A mí esto me resulta muy preocupante, sobre todo porque cada vez tienen más datos, la inteligencia artificial mm, tiene más, o sea, no diría inteligencia, pero se desarrolla más, tiene más capacidad de generar datos y de predecir, de procesar datos, perdón, no de generar. ¿Qué más consideran los dataístas? Bueno, pues que la sociedad es un organismo funcional, simplemente como una máquina, un engranaje más
La sociedad es una máquina y cada uno somos simplemente pues, un engranaje. Entonces, a través de esas dos ideas, piensan que pueden manipular y controlar la sociedad y lo intentan, entre otras cosas, a través de la falsa información, de un exceso de información y siempre partiendo de la base de que nos conocen a través de esos datos y pueden predecir cuáles van a ser nuestras reacciones emocionales o políticas. Inciso esto, creo que es de lo poco que digo yo. Obviamente, yo creo que Byung-Chul Han, aunque no lo dice, no nos considera ni predecibles ni funcionales, pero que yo recuerde no lo menciona en el libro y yo quería hacer énfasis en que estos dataístas que se creen que van a dominar el mundo se equivocan diciendo que el ser humano es predecible y funcional. Para mí, como he dicho, esas características pertenecen a las máquinas y al sistema capitalista. Pero nosotros no somos ni predecibles ni funcionales. Yo creo que el ser humano es un sistema complejo y que por esa complejidad se va a parecer justamente a sistemas mucho más complejos que el de simplemente el procesador de datos, porque al final son datos y algoritmos, nada más. Y además de que somos más complejos, somos biológicos, no somos máquinas, pertenecemos a un sistema natural que sería, por ejemplo, el sistema de la Tierra. Entonces pongo tres ejemplos, ¿vale? Aunque esto pues, lo digo un poco por encima, no lo he investigado a fondo, de sistemas naturales como sería el clima, la entropía y la teoría del caos. Para mí, como seres humanos, biológicos y complejos, nos parecemos mucho más a este tipo de sistemas que a un sistema digital. Bueno, claro, la infocracia, la racionalidad digital, la pérdida de capacidad de discurso y de búsqueda de la verdad es justamente una crisis de la verdad. Y a esto me gusta mucho porque menciona a Nietzsche, que a mí me gusta, y lo menciona un poco pues como algo que está volviendo a pasar, el nihilismo de Nietzsche, pero que ya no solamente es que hemos perdido o que Dios ha muerto, ¿no? Que es lo típico para entender a Nietzsche, que se dice lo más importante, o que los valores sociales pues también se están muriendo. No, lo que está muriendo es el concepto de verdad. O sea, hay una pérdida de fe de que exista una verdad. La gente hemos perdido la fe de que se puede llegar a la verdad. Y eso es un nihilismo, digamos, completo, ¿no? Que nos deriva a la nada. No es simplemente a una cierta idea como Dios, sino a plantearnos si existe la verdad. Y eso es muy chungo. ¿Por qué, entre otras cosas, estamos perdiendo esta fe en la verdad? El mundo digital y esta falsa información nos intenta llevar a un plano, esto también dice Byung-Chul Han, todo, bueno, que es el plano hiperreal. El plano hiperreal es un plano donde se difumina la realidad y lo imaginario. El exceso de información, la falsa información y la falta de tiempo para razonar esos datos nos llevan a un limbo donde ya no nos queda claro qué es lo real, qué es lo imaginado, y es un plano pues, que en filosofía se llama hiperreal. Y en ese plano, evidentemente, pues, creemos que la verdad no existe. De nuevo, ¿por qué se trata de un nihilismo tan grande? Porque las mentiras que están llegando, los discursos de información falsa que están llegando, no son solo a pequeñas partes de la realidad, sino que están intentando destruir realidades enteras. Y pongo también otro ejemplo para bajarlo a tierra, que es el que por ahora el que a mí más me interesa. El cambio climático. Eso es una realidad muy grande, muy extensa. Negar que eso es real es destruir totalmente un hecho. Y claro, sobre todo el peligro de destruir un hecho es que tú luego puedes generar una nueva realidad que a ti te interese. Bueno, eh, en fin, es que es heavy. Aquí vuelve a hablar de la diferencia, que ya lo hemos hablado antes, pero dice otros datos, entre verdad e información. La información, los datos simplemente, sin racionalidad, tienen una fuerza centrífuga que es como que mientras está dando vueltas, pues va hacia afuera, ¿no? Se va extendiendo hacia afuera. ¿Eso que genera? Que solamente haya información, que es una fuerza centrífuga, pues lo que dice Byung-Chul Han. Destrucción, nihilismo, ambigüedad sobre la realidad, desconfianza ante los hechos, información fugaz, aditiva, acumulativa.
vacía de sentido y de orientación, porque claro, se está desperdigando en la realidad, y temporal, tiene un tiempo solamente, está un tiempo ahí en la información y se va. En cambio, la verdad, el relato de la verdad se tiene que basar en datos, o sea, no es que la información sea mala, pero es que solo la información es una locura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que equilibra este exceso de información y de información falsa? Que haya una fuerza centrípeta de raciocinio, es decir, una fuerza que va a llevar todos esos datos a un centro de lógica donde se van a constatar los hechos y los datos que estamos recibiendo, ¿no? Por eso es una fuerza de unión vincular, narrativa, que da sentido, orientación, discursiva, genera cohesión social, atemporal, porque es como ir volviendo al centro, generando un centro y un tejido a través de esos datos. Y eso genera firmeza, no es un mar de datos dispersos, sino que estamos tejiendo un relato. No quiere decir que ese relato no sea cambiante, ojo, claro que sí, habrá nuevos datos y tendremos que ir cambiando nuestras verdades. Pero es que ahora mismo no hay ni relatos, no hay verdad, solamente hay datos. Y ese es el peligro de la crisis de la verdad. Aquí, de nuevo, no sé si estoy tapando el texto. Eh, es otra cita textual de Byung-Chul Han que también me parece que engloba muy bien lo que estamos diciendo. Quien es ciego ante los hechos y la realidad es un peligro mayor para la verdad que el mentiroso. Y pongo de nuevo el ejemplo del clima, ¿no? El cambio climático. Otra de las muchas gráficas con distintos estudios científicos a lo largo de los años, muchos científicos que están constatando una realidad que es la subida de temperatura. Vale. Yo aquí sí que veo una diferencia. Yo creo que hay gente que, por supuesto, quiere manipular la realidad y son los que extienden la falsa información sabiendo que mienten, que están mintiendo. Pero luego los receptores, que es la mayor parte de la ciudadanía, que ahora somos muchísimos los que estamos cada vez más en esta extrema derecha con falsa información, eh, no creen que estén mintiendo. No lo creen, no tienen tampoco un interés. Simplemente, pues, consideran que es real esta mentira que se ha propagado. Entonces, por eso es más peligroso un ciego ante los hechos que un mentiroso. Y es que ahora estamos, ya hablo en plural porque yo tampoco me quiero desligar de esto del todo, porque estoy metida también en la infocracia. Eh, pues eso, somos más peligrosos por no ver algunos hechos que el que quiere mentir. Esto es interesante porque él menciona a Foucault para entender un poco más qué ocurre en esta infocracia. Foucault diferencia entre parresía e isegoría. La parresía es el coraje de buscar y de decir la verdad, y la isegoría es simplemente el derecho de expresarse libremente. Los dos conceptos, dos cosas son importantes. El problema es que en la sociedad de la infocracia predomina con diferencia la libertad de expresión sin una búsqueda de la verdad. Hemos relacionado libertad de expresión con verdad. Y no, no tiene por qué estar enlazado, ni mucho menos. La libertad de expresión es un paso, el primer paso para encontrar la verdad. Pero el siguiente es la búsqueda de la verdad y el coraje de encontrar esa verdad. La verdad, la realidad, muchas veces no va a ser la que nosotros queremos. No podemos simplemente enlazarnos a los discursos que nos hacen sentir bien o que coinciden con nuestras ideas. Es normal que esa sea la tendencia cuando buscamos la verdad, pero no puede ser, ni mucho menos, el destino, sino que el camino de buscar la verdad tiene que tener en cuenta que podemos encontrar una realidad que no nos gusta. Pero si es así, si lo hemos razonado, lo hemos pensado, reflexionado y los hechos lo demuestran, a mí me encantaría decir que el cambio climático no existe y que no nos vamos a morir igual mañana. Claro que me encantaría. Y me encantaría decir que aún existen muchas opciones para revertir el cambio climático, pero no es la realidad. Y me afecta, por supuesto que me afecta pensar en cómo, bueno, pues lo mal que está, ¿no? El planeta Tierra por nuestra culpa. Y me preocupa, por supuesto, el futuro. Pero son hechos. ¿Eso quiere decir que me tenga que cerrar mentalmente a que luego mañana también haya unos nuevos datos
que quizás contradigan esto que estoy diciendo ahora. No, o sea, no me tengo que cerrar. Pero ahora mismo, tal como está la realidad, tal como lo hemos razonado, es lo que hay actualmente, ¿no? Pero bueno, tengo que estar abierta a nuevas posibilidades. Y ya está entre comillas, o sea, no es que sea sencillo, pero sí, o sea, no podemos estar simplemente con una libertad de expresión creyéndonos que eso es la verdad y que cada uno puede decir la burrada que le dé la gana. No, o sea, la libertad de expresión, por supuesto, es el primer paso, pero luego hay que constatar lo que ocurre en el mundo, ¿no? Entonces, por eso en la infocracia domina la isegoría y no la parresía. Domina la libertad de expresión. ¿Vale? En fin. Entonces, que además eso, esto me gustó esta palabra también, que dice, la parresía limita y abriga la isegoría. O sea, la libertad de expresión va a ir a lo loco a hablar, ¿no? Y el conocimiento y la búsqueda de la verdad va a limitar la cantidad de datos, por ejemplo, que podemos escuchar y va a abrigar esta libertad de expresión. Y por último, también aquí citando textualmente a Byung-Chul Han, cuando domina la isegoría y no estamos llegando a la verdad, nos vamos a encontrar con un sistema social donde va a dominar la economía y la instrumentalización, porque la verdad puede ser un horizonte, bueno, debe ser un horizonte y debe ser una manera de vivir y de pensar y de actuar en el mundo. Si no tenemos una verdad, pues claro, es lo que interesa, va a entrar y va a dominar la sociedad y la realidad, la economía y la instrumentalización. Y que, bueno, pues puede ser que ese sea el interés más importante en las fake news y en sentirnos aquí tan perdidos, ¿no? Porque si no tenemos verdad es mucho más fácil que el sistema capitalista y todos estos engranajes que nos ven simplemente como instrumentos, pues funcionen incluso con más potencia, ¿no? Y eso, pues, yo creo que es así. Y esto me gusta mucho porque Byung-Chul Han termina, esto sí que es el final, hablando de Platón y relacionando la caverna de Platón en la actualidad con la caverna digital. En la caverna de Platón, muy resumidamente, la gente no conoce la realidad. Están engañados a través de unas sombras que producen, pues digamos, unas personas poderosas con ciertos intereses. Entonces generan en la pared de la cueva unas sombras que no son la realidad. Pero como estas personas no han visto otra cosa, pues consideran que eso es la realidad. Hasta que uno escapa, sale fuera y descubre el sol y descubre, bueno, se da cuenta de la mentira y descubre la verdad. Entonces Byung-Chul Han lo relaciona aquí de nuevo, pero en este caso la caverna es digital. Es decir, lo que estamos viendo no son sombras como tal, como es el mito de la caverna de Platón, sino que es una avalancha de desinformación. Y esa avalancha de desinformación y su fugacidad, pues hace que estemos tragándonos todo el rato esas mentiras y que no lleguemos a la verdad y al raciocinio que sería esa salida de la cueva, ¿vale? Es un poco metafórico, pero es una manera de explicarlo. Porque claro, la verdad, en diferencia, y me repito aquí un poco, pero es que me parece muy importante, la verdad, a diferencia de los datos y de la información que puede ser falsa, la verdad genera firmeza del ser, nos da sentido, nos da orientación, genera cohesión, hace que nos sintamos más unidos entre nosotros y a una realidad. Y esto también es muy importante. La verdad nos ayuda a forjar nuestra identidad y a sentir que formamos parte de una tribu porque tenemos un relato común. No quiere decir al 100%, evidentemente. La subjetividad y las opiniones siempre van a estar de por medio. Pero si hay un relato de verdad donde más o menos, al menos unas cosas básicas, coincidimos todos porque lo hemos razonado y lo hemos constatado, vamos a sentirnos en una tribu que ahora mismo no existe porque estamos cada vez más polarizados, que eso también lo dice Binsu. Y termino con una frase suya, textual, porque este, digamos, es el último párrafo ya del libro, lo cierra así. Y creo que es interesante porque yo esto lo cuento y lo resumo intentando no dar mi opinión, por un lado para informar y por otro lado para mover pensamientos nuevos. Yo creo que el final de Byung-Chul Han justamente genera eso. A mí al menos me generó una cierta incomodidad, pero una incomodidad de movimiento, ¿no? De algo bueno. Bueno, voy a leer. El coraje de decir la verdad distingue al parresiasta,
Sin embargo, en la sociedad de la información postfactual, es decir, más allá de los hechos, el pathos de la verdad no va a ninguna parte. Se pierde en el ruido de la información. La verdad se desintegra en polvo informativo arrastrado por el viento digital. La verdad habrá sido un episodio breve. Bueno, no voy a dar mucho más porque me parece que no merece la pena. Quiero decir, prefiero que os quedéis totalmente con la información, o sea, con este texto. Bueno, y ya estaría. La verdad, no he mirado ni el reloj ni nada porque he pensado que no quería estar presionándome a mí misma con el tiempo. Pero básicamente, al menos tal como yo he entendido el libro y lo que he seleccionado yo, pues este es el resumen de la infocracia que explica bien su. Puede ser un vídeo un poco largo, pero es que no hay otra manera de hablar de este tema y de verdad que me parece muy importante y que él en este caso pues hace un estudio muy bueno. A mí me ha ayudado a entender mejor lo que está pasando y creo que puede ayudar a los demás. Recomiendo no creer lo que digo, porque puedo haberlo entendido mal o por supuesto puedo estar equivocándome en muchas cosas, sino que lo reflexionéis y que si de verdad, o sea, si queréis profundizar en el tema, pues más allá de este vídeo podéis leeros el libro o investigar en internet con algunas de las cosas que yo mencioné. Así que bueno, este es mi primer vídeo de filosofía y estoy contenta de poder transmitir un poco lo que he leído y que me parece muy importante. Un abrazo a todos.